Vos, ¿te enteraste del escándalo del supuesto envío de material bélico de la Argentina de Mauricio Macri a la Bolivia que forzaba la salida del poder de Evo Morales? Material que en teoría se habría utilizado para la represión de la protesta social. Bueno, quédate acá porque vamos a analizar todo, hay novedades y tenemos un invitado especial. Vamos entonces a lo que nos compete. Hace unos días el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, anunciaba en una conferencia de prensa lo siguiente. La Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. En mis manos tengo un documento, tengo una nota que ha sido enviada el 13 de noviembre de 2019. Es una nota dirigida precisamente por el general de Fuerza Aérea Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana de entonces, el 13 de noviembre de 2019. Se la dirige al señor Normando Álvarez García, que en ese entonces era el embajador de la República Argentina en Bolivia. En esa carta, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Boliviana le agradece a la Argentina por el material bélico proporcionado. Y si ven ahí la lista, habla de distintos tipos de gases lacrimógenos, granadas de gas y 40.000 balas de goma. Resulta que unos días después de la conferencia de prensa que revela la existencia de esta carta, el titular de la policía boliviana anunció que habían encontrado en un depósito policial de las afueras de La Paz parte del material que en teoría habría enviado el gobierno argentino. Sabemos que habría arribado un avión C-130 de la República Argentina, del cual descienden funcionarios vestidos de uniforme militar. Ellos estaban munidos de sus propios pertrechos y parte de estos habrían sido entregados, insisto, sin ningún tipo de documentación a la policía boliviana. Para puntualizar el tema, sí existen estos elementos en los depósitos de la policía sin carácter documental. Ariel Basteiro, el embajador argentino en Bolivia, destacó que les comunicaron que el material tiene la faja de fabricaciones militares argentinas, por lo que no hay mucha duda sobre su procedencia. ¿Por qué, de confirmarse, sería esto tan grave? ¿Qué estaba pasando en Bolivia en ese momento? Bueno, ya deberían saberlo si vieron mi último video, si no vayan a refrescar la memoria en mi Instagram, pero vamos con un pantallazo. Acá las fechas son importantes, así que nos vamos al 10 de noviembre. Ese día ocurre la renuncia forzada de Evo Morales, lo que algunos han dado en llamar el golpe de Estado. Si no te cierra esa definición, digamos que las Fuerzas Armadas le sugirieron, porque usaron esa palabra ellos mismos, le sugirieron públicamente al presidente de Bolivia que renunciara. No sé qué significa para vos que las Fuerzas Armadas en América Latina te sugieran algo, pero bueno, si era justo o no que antes de eso el presidente se presentara a un nuevo término, bueno, eso es algo que ya discutimos en mi último video sobre Bolivia, no lo vamos a hacer acá. La cuestión es que ese día a Evo Morales lo hacen renunciar. De acuerdo al informe que le pide el presidente Alberto Fernández a la actual ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederick, el 11 de noviembre, es decir, un día después de la renuncia de Evo Morales, el director de la Gendarmería, estamos hablando de Gerardo José Otero, pide autorización para enviar a territorio boliviano al grupo Alacrán, un grupo de fuerzas especiales, y determinado material para proteger a la Embajada de Argentina en Bolivia ante la situación de inestabilidad política en ese país. Al día siguiente, el 12 de noviembre, se amplía la cantidad de material que se solicitaba. Se pide entonces a la ANMAC la cantidad de 70.000 cartuchos antitumultos, además de gas pimienta y granadas de gas. La investigación que ahora está relevando qué pasó empieza a detectar inconsistencias y advierte que el grupo Alacrán, que es el que se envió, en realidad no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios. El 12 de noviembre asume la presidencia boliviana Yanín Áñez.
El 13 de noviembre es la fecha de la famosa carta del comandante de la Fuerza Aérea, el general Terceros, en donde le agradece a la Argentina el envío de este material bélico. En la carta dice material bélico, la realidad es que es material antidisturbios. Solamente 2 días después, el 15 de noviembre, ocurre la masacre de Sacaba. El 19 de noviembre, a su vez, ocurre la masacre de Sencata. Estamos hablando de masacres en las cuales la gente estaba en las calles protestando, hubo una fuerte represión policial y esto derivó en más de 20 muertos entre las dos masacres y muchísimos heridos. La gran pregunta es, ¿la Argentina de Mauricio Macri proporcionó ese material con el que se reprimió y asesinó a las personas en estas protestas? Bueno, eso es lo que se está investigando. Un par de cositas a tener en cuenta. Cuando pasó todo esto, Mauricio Macri ya había perdido la elección, es decir, que solamente le quedaban un par de semanas en el cargo porque ya había sido electo Alberto Fernández. También hay que decir que se investiga si el Ecuador de Lenín Moreno también envió armas a Bolivia. Ambos presidentes, tanto Lenín Moreno de Ecuador como Mauricio Macri de Argentina, fueron de los primeros en reconocer el mandato de Jeanine Áñez, esta mujer que asumió con la Biblia en la mano mientras estaba el sillón caliente de Evo Morales. La presidenta está llegando al antiguo Palacio Presidencial con una Biblia, al parecer, es en la que se va a juramentar en el recinto antiguo. Dice que ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! Pero, ¿qué dice de todo esto la gente que está involucrada? Bueno, el autor de la famosa carta, estamos hablando del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, el general Terceros, dice que la carta es falsa, que le falsificaron la firma. Su defensa incluso dice que él no tenía ni la jerarquía ni la potestad para escribirle a un embajador. Mauricio Macri dijo textualmente que todo es mentira y que esto es una estrategia para perseguirlo. En la publicación de Mauricio Macri se puede leer textualmente: esta persecución de la que soy objeto es justamente un nuevo intento de desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas. ¿Qué dijo quien fuera el canciller de Mauricio Macri? Estamos hablando de Jorge Fori, que no estaba al tanto y que no tuvo intervención. La Cancillería no tuvo ninguna intervención en envío de ningún tipo de material a mi conocimiento. ¿Qué ha dicho la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Nosotros hicimos una ayuda humanitaria con Gendarmería que fue pública. Liberamos a los periodistas que estaban en un hotel y trabajamos por la ayuda humanitaria y salvamos nuestra embajada, nada más. Pero no sobre la carta que no mandaron, idea, pero que no mandaron sé, armas. No tengo la menor idea. Hay un proceso de investigación abierto en Bolivia para determinar si la Argentina colaboró indirectamente con la represión que sucedió en ese país en el marco de la crisis institucional que vivía Bolivia. En la Argentina, el gobierno actual denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri y a algunos de sus funcionarios. Pero para hablar de esto tenemos como invitado especial al abogado Federico Sana, que nos decía esto para Radio Nacional. Una denuncia penal en la que lo que se le atribuiría a los funcionarios del gobierno anterior y al expresidente Mauricio Macri sería la posible comisión del delito de contrabando agravado y también de delitos que están particularmente en el capítulo referido a aquellos que comprometen la paz y la dignidad de la nación, que tiene que ver con la violación de tratados internacionales con otros estados o incluso de exponer al Estado argentino a recibir algún tipo de represalia en torno o de parte de otro Estado por su accionar respecto al mismo. ¿Estamos frente a la intervención en los asuntos de otro Estado? ¿Cuáles serían las consecuencias en el plano internacional para la Argentina en ese caso?
no solo que se ha intervenido, o se habría, si se confirma, intervenido en los asuntos internos de otro Estado, sino que se lo habría hecho mediante el envío de armamento, es decir, mediante el uso de la fuerza. Entonces hay una violación a 2 principios en materia de derecho internacional. Y yo creo que sí, que no sé si ocurra en este contexto, porque las actuales relaciones entre Bolivia y Argentina tienen una alianza estratégica, pero creo que incluso podría llegar a dar para un planteo. Obviamente luego habrá que ver temas de jurisdicción, las cuestiones que se planteen, pero podría llegar a estar para un planteo en la Corte Internacional de Justicia por parte de Bolivia. Recapitulamos entonces, hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández ha logrado reconstruir que de la Argentina salieron 70.000 balas de goma, entre otras cosas, y 11 gendarmes para proteger a la Embajada Argentina en Bolivia. Ahora, 70.000 balas de goma para proteger a una embajada. Ese ya es el primer dato que hace ruido. Un debate en términos constitucionales que también se ha planteado, que es que justamente Gendarmería estaba habilitada en esos términos a salir del país para los fines de ir hacia la Embajada Argentina. Ya si va a realizar otro tipo de operaciones en un país extranjero, requiere la habilitación del Congreso en ese caso, que no existió. Entonces ahí también, lo que se sostenía, yo no soy un experto en armamento, pero que el traslado de este tipo de materiales, justamente como vos decías, no podía entenderse exclusivamente con fines para defensa de la embajada, sino que en el mejor de los casos podían ser con fines de entrenamiento de gendarmería o algo relacionado a ello, pero que no estaba expresamente habilitado tampoco. Ya en julio del 2020 aparece un documento del director de operaciones, el comandante mayor Carlos Miguel Recalde, que justamente lo que dice es que se usó todo ese arsenal, es decir, las 70.000 balas de goma, en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro. Y por eso se solicitaba que se dé de baja esa cantidad de material de los sistemas de gendarmería, es decir, del inventario, y que se informara a las autoridades aduaneras y al ANMAC. No se especificó la locación de esos entrenamientos ni las armas utilizadas para disparar, porque hay registro de una sola escopeta compatible con ese calibre. Esas balas de goma no fueron disparadas por ninguno de esos gendarmes que la Argentina envió. Ahora, la famosa carta del general de la Fuerza Aérea Boliviana agradece el envío de 40.000 balas de goma. Entonces hay un faltante de 30.000 y la hipótesis que se baraja es que ese material habría quedado en manos de la fuerza policial boliviana. Esta es una investigación en curso, todavía nos quedan muchísimas preguntas, así que quédense del otro lado hasta que sepamos qué pasó entre Argentina y Bolivia en ese 2019.